como no estoy realmente feliz con el video que hice hace poco sobre algunas recomendaciones para escribir mejor poesía, en este video intentaré ir mucho más rápido porque si no siento que realmente se vuelve un video muy fatigoso de ver, entonces iré directamente al punto. Este video se trata de mis comentarios, mis opiniones sobre los 100 mejores cuentos cortos de la literatura universal, o al menos así es como se llama esta lista. Ustedes lo pueden encontrar muy fácil si escriben 100 mejores cuentos y casi seguro que será la primera. Y simplemente se supone que son los mejores 100 cuentos de la historia como lo indican, y yo sé que ese título es básicamente para hacer clickbait, pero yo me lo tomaré en serio porque si ellos dicen que son los 100 mejores cuentos de la historia, yo espero de verdad los 100 mejores cuentos de la historia. Y sin más, comencemos. Iré diciéndolos por el número que les asignan, si bien ellos dicen que los números no representan realmente el orden de calidad de los cuentos, sino simplemente cualquiera de estos cuentos es tan valioso como el otro. Entonces en el número 1 está A la deriva, de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es uno de los cuentistas más reconocidos de América Latina, es uruguayo, bueno, algunos dirán que es argentino, es todo un debate, en fin, va a nacer en Uruguay. Y seguramente muchos de ustedes los conocerán porque es uno de esos primeros cuentistas que se leen cuando apenas se está iniciando la literatura. La mayoría de sus relatos tratan de historias donde algo va terriblemente mal, y A la deriva es un texto sobre que algo va terriblemente mal. ¿Cómo haremos esto? Bien, yo les diré si creo que este cuentista debe estar en esta lista, si creo que el cuento escogido es correcto para esta lista, y mis opiniones personales. ¿Horacio Quiroga debe estar en esta lista? Sí. Sí, a pesar de que es uno de los cuentistas cuya fama poco a poco ha ido decayendo dentro de la crítica literaria. Ustedes pueden ver lo que críticos muy posteriores a él dicen, que realmente no era tan buen cuentista como creíamos. Realmente creo que sigue siendo una piedra angular de la literatura latinoamericana y creo que debería estar aquí porque sí tiene algunos textos muy destacables, y A la deriva es uno de ellos. Sí, creo que ha sido una elección correcta, y simplemente eso es la historia de algo que poco a poco va de mal en peor, y es en la selva, como la mayoría de los textos de Horacio Quiroga, porque él va a vivir en la selva. En número 2 está Aceite de perro, de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un escritor que me causa conflictos porque, siendo sincero, es un autor que yo no he podido apreciar como cuentista. He leído su Diccionario Infernal y su Diccionario Infernal lo recomiendo muchísimo. Como cuentista, a mí en lo personal no me parece extraordinario, si bien he de decir que hay críticos y escritores que sí lo consideran un gran escritor. Por ejemplo, está el hecho de que Cortázar lo incluya en una lista de los cuentos favoritos, de sus cuentos favoritos. Aceite de perro es, como casi la mayoría de los textos de Ambrose Bierce, un texto cargado de ironía, que se supone que es de terror, pero por lo mismo de que a Ambrose Bierce le gustaba realmente hacer críticas dentro de sus textos y hacer textos muy irónicos, también tiene muchos elementos humorísticos. Simplemente es de personas que hacen aceite y la cosa va hacia rumbos mucho más macabros. En lo personal no creo que Ambrose Bierce debería estar en la lista de los 100 mejores cuentistas, y tampoco creo que Aceite de perro es un texto especialmente destacable, considerando que hay muchos otros grandes cuentistas. Luego llegamos al primer texto que realmente estoy en contra de su inclusión en esta lista. Si bien Ambrose Bierce no me gusta tanto, podría pasar por alto el hecho de que se incluyera en una lista de esta característica. Pero este texto, el siguiente, en el número 3, que es Algunas peculiaridades de los ojos, de Philip K. Dick, no creo que debería estar en una lista de los 100 mejores relatos. Es un texto sinceramente mediocre, lo cual es muy triste porque Philip K. Dick, como muchos de ustedes sabrán, es un escritor muy talentoso, un gran novelista. Tiene una novela que se considera la mejor novela de ciencia ficción de la historia, o muchos críticos así la consideran, que es Ubik, que una curiosidad, en el manga de Berserk, los entes más poderosos del manga de Berserk tienen cada uno un nombre de novela de ciencia ficción, y uno de ellos se llama Ubik. En fin, Algunas peculiaridades de los ojos es un texto que juega con la confusión entre el sentido literal y el sentido figurativo, pero ese es todo su chiste. Literalmente todo el texto es un chiste sobre tomar lo figurativo como literal, y a mí en lo personal, para empezar, no me causa mucha gracia. No creo que sea un texto muy gracioso, pero es que además es un texto que simplemente es un gag, es decir, un chiste repetido hasta el cansancio durante varias páginas, y ni siquiera la entrega de este mismo chiste, el desarrollo de este mismo chiste es especialmente
asombrosa o impactante. Realmente es un texto simple y sinceramente mediocre, y es una lástima porque de nuevo K. Dick es un narrador talentoso que creo que no debería en este caso estar aquí, y seguramente esto se debe más a una razón de que el antologador quizá no ha revisado a profundidad el resto de su obra, porque seguro encontraría textos mucho más valiosos que este. En cuarto lugar está Ante la Ley, de Franz Kafka, y con este escritor comenzaré a decir una frase que ustedes escucharán varias veces durante esta lista. Es una frase que me gusta mucho, que si no me equivoco es la que dijo Cohen sobre el premio Nobel de Bob Dylan, y la frase dice: es como ponerle una medalla al Everest. Y a mí me encanta porque da a entender que cuando algo tiene tal magnitud e importancia histórica, y en el caso de Dylan y Kafka artística, resulta casi redundante darles premios o darles reconocimientos porque son inevitables. Debe estar Franz Kafka en esta lista. Pues sí, es uno de los escritores más importantes para la narrativa de toda la historia. Debe ser Ante la Ley el texto que lo represente. Podría ser, no es mi cuento favorito de él, ni creo que sea el más asombroso o el mejor logrado, pero sigue siendo un texto fantástico en el sentido de maravilloso, bueno, en el sentido que es muy muy bueno. Y sí, claro, puede estar en la lista de los 100 mejores relatos de la historia. En el número 5 estamos con Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, y llegamos aquí al primer gran relato de esta antología. Es uno de estos relatos que les recomiendo sin ninguna duda, uno de los relatos que sí que tiene que estar en una historia de relato corto, que tienes que estar en una lista de los mejores relatos, porque es una de las piedras angulares del existencialismo. Algunos dicen que es como el padre del existencialismo, lo cual es una exageración, porque realmente la primera obra existencialista que tenemos es una de las más antiguas, que es el poema del Gilgamesh, que ya tiene muchos toques existencialistas, pero Bartleby es muy importante para el existencialismo moderno. Se trata de un hombre que constantemente repite una frase que es: preferiría no hacerlo. Y como muchos grandes textos de esta lista, es un cuento que empieza como una broma y acaba como una tragedia. Es extraordinario, es de los mejores relatos que yo he leído. Herman Melville debería estar en esta lista, sí. Debería ser Bartleby el escribiente el que representa a Herman Melville, sí, también. En número 6 estamos con Bola de Cebo, de Guy de Maupassant. Y Maupassant es otro de los grandes cuentistas de esta historia, de esta lista que diga. Harold Bloom hizo una lista de sus cuentistas predilectos y la llamó Cuentos y Cuentistas, el canon del cuento, los que según él son los mejores cuentistas de la historia, y pone a Maupassant por encima de Poe porque, bueno, Harold Bloom, como ustedes sabrán, es muy elitista y no le gusta Poe porque Poe es demasiado popular. Literalmente creo que es por eso por lo que no le gusta. A mí me parece que Poe también es un genio, pero en lo que sí concuerdo con Bloom es que Maupassant en puro sentido de técnica es superior a Poe. Es de verdad uno de los grandes cuentistas. Creo que no hay ningún cuentista que sea superior a él. Hay cuentistas equiparables, no mejores que Maupassant. Bola de Cebo es uno de sus mejores relatos, uno de los más grandes relatos realistas además de la historia. Y lo que es curioso es que, si no me equivoco, fue su primer cuento. El primer cuento que escribió por una apuesta fue Bola de Cebo, y ya desde entonces era un maestro insuperable. Sí, debe estar Bola de Cebo, debe estar Guy de Maupassant. En séptimo lugar está Casa Tomada, de Julio Cortázar, y a mí me gusta esta elección porque creo que el Cortázar del inicio es un Cortázar mucho más imaginativo que el Cortázar posterior. Creo que él mismo se tomó muy en serio su norma de que el cuento debe ganar por knockout, y la mayoría de sus textos posteriores, o al menos de los que yo he leído de él, casi todos se apoyan únicamente en la vuelta de tuerca hacia el final del texto, lo cual hace que sean escritos muy mañosos, muy dirigidos nada más hacia la sorpresa final, sin no sé, preocuparse por lo que se preocupaba el Cortázar al principio, que es todo un extrañamiento de la realidad. Y creo que le pasó un poco lo que a Night Shyamalan, de que simplemente esta obsesión por darle una vuelta de tuerca al final hizo que se malograran algunos de sus textos. Y bien, Cortázar nunca cayó a las profundidades de Shyamalan, porque todos sus textos valen la pena, o los que yo he leído todos valen la pena, pero creo que el Cortázar del principio es mucho más original, mucho menos mañoso, y es un escritor más atípico y más sorprendente. Debe estar Cortázar en esta lista, sí. Debe ser Casa Tomada, sí, es una buena opción. Hay varios de Cortázar que podrían ser. Casa Tomada es una excelente opción.
En el número 8 está Cómo se salvó Wang Fo de Marguerite Yourcenar. Y Yourcenar es de esta lista una de las mejores estetas. ¿En qué sentido? En que el estilo de Yourcenar es un estilo muy clásico, un estilo extremadamente refinado. Si ustedes quieren ver una clase de cómo se debe escribir desde el punto meramente estilístico, Yourcenar es también una de las grandes estetas de la literatura, menos de las que yo he leído. Es una prosa cuidadísima hasta la perfección, hasta el cansancio, y es de verdad tanto el cuidado estético que hay en su forma, en su narrativa, que a veces puede ser casi mareante porque todo es hermoso y todo está casi construido que con puros aforismos o frases que tú puedes tomar y son frases impecables, tremendamente elegante. Debe estar Marguerite Yourcenar en esta lista, sí. Y debe ser Cómo se salvó Wang Fo, sí, es un muy buen texto, que si ustedes han leído La leyenda de la mulata de Córdoba, es básicamente esta misma trama, pero está ahora ambientada en el oriente. En número 9 tenemos Continuidad de los parques de Julio Cortázar, y aquí, más que para hablar de la obra de Cortázar, aprovecharé para hablar de uno de los grandes defectos de esta lista, que es que se repite muchísimo. Y eso da la idea de superficialidad a la hora de hacerla, de poca investigación. Y es una lástima, porque yo creo que el proyecto es muy bueno, pero cuando ves que se desaprovechan los lugares repitiendo nombres, porque honestamente sí, habrá autores, sobre todo los más talentosos, que tendrán 2 o 3 cuentos que realmente merezcan estar en una lista de los mejores 100 relatos, pero son muy pocos, y en esta lista hay autores que tienen creo que 4 o 5 relatos y no valen la pena. O sea, no hay autor, creo yo, que haya escrito tantos relatos que superen a la inmensa cantidad de cuentistas que han existido a lo largo de la historia. Y esta es una de mis mayores críticas. Creo que se desaprovecha mucho la oportunidad de mostrar a otros autores no tan leídos que tienen tanto o más talento que algunos de los más reconocidos. Y simplemente es uno de los grandes errores, creo yo, de esta lista. En fin, ya he dicho antes que creo que sí, que Julio Cortázar debe estar en esta lista. Continuidad de los parques es un texto que me gusta mucho, aunque creo que cae en lo que comenté antes de esforzarse todo en esa vuelta de tuerca final. De todas maneras, creo que dentro de ese tipo de textos, de los de la vuelta de tuerca, es uno de los mejores construidos. A mí me gusta muchísimo por la metaliteratura. Y sí, debería estar aquí. Sí, es una opción que también podría ser, que me complace. En el número 10 está Corazones solitarios de Rubén Fonseca, otro de los grandes cuentistas contemporáneos. Corazones solitarios es de hecho uno de mis cuentos favoritos de él. Casi todos sus relatos son relatos sobre asesinos. Está plagado de asesinos y asesinos y asesinos, y si no son asesinos tienen algo de psicópatas, la mayoría. Y como ya he comentado antes, igual que muchos otros relatos de esta lista, empieza como una broma y termina como una tragedia. Se trata de un reporter policíaco que comienza a trabajar en un periódico y hay una suerte de travestismo porque todos tienen que escribir con nombres de mujeres. Y sí, Rubén Fonseca debería estar en esta lista. Sí, con Corazones solitarios es una gran opción. Es una excelente elección. El número 11 es Dejar a Matilde de Alberto Moravia. Alberto Moravia es uno de los narradores italianos más destacados del siglo XX, pero no creo que deba estar en esta lista. Le pasa lo mismo que al texto de Philip K. Dick, que es una broma, solo una broma, llevada hasta el cansancio. Se trata de un hombre que intenta dejar a su pareja y constantemente se le atraviesan obstáculos, y eso es todo el texto. ¿Está bien narrado? Sí, pero al nivel del resto de relatos, al nivel de los grandes textos humorísticos de la narrativa corta, no. Creo igual que es un texto bueno, pero no sorprendente, y no creo que debería estar aquí. En el número 2 está Diles que no me maten de Juan Rulfo, el maestro Rulfo, el que según Cabral Infante escribió la mejor novela del siglo XX de la literatura mexicana. ¿Debería estar Juan Rulfo aquí? Sí, debería ser Diles que no me maten. Sí, Diles que me maten es un excelente cuento que habla de venganza, y de una venganza que ha tomado muchos años para realizarse, y del deseo de sobrevivir, y del miedo del crimen, y en fin, muchos grandes temas. Tiene este estilo súper parco y poético a la vez de Rulfo, que heredó de la narrativa larga, de la novelística de Faulkner. ¿Y debería estar Juan Rulfo en esta lista? Sí. ¿Debería ser Diles que no me maten? Sí, también es una gran opción, sí.
Número 3 está El abogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Comenzaré diciendo que a mí Gabriel García Márquez no me gusta, realmente no me gusta mucho, no me parece atractiva su obra. He leído varios textos de él y la mayoría no me han provocado nada, pero diré también que quiero defenderlo en las críticas que normalmente se le hacen, que creo que son exageradas, que dicen que es un mal escritor. A mí no me gusta, pero es un gran escritor. Que a mí no me gusta no quiere decir que no sea un gran esteta, que no sepa narrar, sabe narrar muy bien. Y por ejemplo de él, a mí me parece que le pasa lo que Borges decía de Kipling. Bueno, Borges lo decía citando a otro crítico, y este otro crítico decía que Kipling es de los pocos autores de la lengua inglesa que, como Shakespeare, pueden usar todo el diccionario sin que se note. Es decir, pueden utilizar vocablos poco usados, pero integrados de una manera muy orgánica, muy natural dentro de su narrativa. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Gabriel García Márquez. Vean este texto y vean la variedad de léxico, de vocablos que usa. Es sorprendente, tiene una riqueza léxica difícilmente conseguida en otras obras de la narrativa latinoamericana. De nuevo, a mí en lo personal su estilo no me gusta, pero eso no quiere decir que sea un mal estilo, es un gran narrador. Ahora, yo creo, eso sí, que es mucho más logrado como novelista que como cuentista. De todas maneras, El abogado más hermoso del mundo creo que es un buen relato. Yo no lo incluiría en la lista de los 100 mejores relatos, pero podría dejarlo pasar. En el número 14 está El Aleph, de Jorge Luis Borges. Es como ponerle una medalla al Everest. Sí, Borges tiene que estar en la lista de los 100 mejores relatos de la historia. El Aleph es una de sus obras maestras, entonces también, para quien no lo ha leído, es básicamente una parodia de la Divina Comedia. Un hombre pierde a una mujer por la que había estado obsesionado durante años, y relacionándose con su familia, descubre un secreto que se esconde en la casa donde vivían. Es el ejemplo casi por antonomasia de lo que hace grande a Jorge Luis Borges. Una prosa muy pulida, referencias cultas en casi todo el texto, aforismos integrados dentro de la prosa, de esas frases que tú puedes tomar y citar porque son casi como, no lecciones de vida, pero son frases clásicas, muy bien construidas, elegantes, y que intenta dar como una razón sobre el mundo. Y además tiene uno de mis pasajes favoritos de toda la historia de la literatura, que es cuando describen el Aleph. Entonces sí, debería estar en esta lista. En el número 15 está El ahumadón de plumas, de Horacio Quiroga. Ya he comentado antes a Horacio Quiroga, no me repetiré para poder seguir con esta lista lo más rápido posible. Debería estar El ahumadón de plumas. No, yo creo que tiene mejores relatos, a pesar de que este es el más famoso de él. Creo que otro de sus textos, como A la deriva, o como creo que se llama Un hombre muerto, el otro gran relato de él, son muy superiores, me parece a mí, al Almohadón de plumas, a pesar de que es un texto mucho más popular, y es lo que yo cambiaría, aunque sí creo que debería estar Horacio Quiroga en esta lista. En el número 16 está El artista del trapecio, de Franz Kafka. Y aquí será lo contrario a Gabriel García Márquez, porque si bien Franz Kafka me fascina, me parece un gran narrador y me gusta muchísimo, no creo que El artista del trapecio sea una de las obras que se deban incluir en los 100 mejores relatos de la historia, porque repite básicamente un poco la trama de El artista del hambre, en el sentido de que son artistas perfeccionistas, solo que creo que el final de El artista del hambre es muy superior al artista del trapecio por toda la ironía que termina cargándole al relato. Y simplemente eso, el único problema con Kafka, y que es también el problema de Borges y otros, es que es muy obsesivo, casi monotemático. Entonces la mayoría de sus textos repiten en variaciones algunas de las obsesiones que tenía el autor, como la ley, la burocracia, en fin, muchísimas. Debería estar Franz Kafka en esta lista, sí, pero no con este relato. En el número 17 está El banquete, de Julio Ramón Ribeiro, uno de los grandes cuentistas de América Latina, que no están leídos como Cortázar o no están leídos como Borges, y no sé por qué, porque realmente tiene una mayor consistencia que, por ejemplo, Cortázar, o al menos a mí me lo parece, en el sentido de que yo no he leído hasta ahora un texto que me decepcione propiamente de Julio Ramón Ribeiro. Vale, no todos son buenos, o sea, no todos son extraordinarios, pero la mayoría son muy buenos. Y si quieren ver cómo funciona una vuelta de tuerca bien,
Julio Ramón Ribeiro es creo que uno de los mejores narradores de América Latina que utiliza esta forma. Debería estar el banquete. Bueno, es un buen texto, creo que tiene mucho mejores, pero también podría ser. En el número 18 está El barril de Amontillado de Edgar Allan Poe. Lo que dije con Maupassant y lo que les comentaba con Kafka es como ponerle una medalla al Everest. Sí, debe estar en esta lista. Es, si no el inventor en el sentido estricto de que ya había algunos antecedentes, sí el que le dio la forma última y moderna al relato policíaco, al relato contemporáneo también básicamente, aunque hay quien dice que realmente el creador del cuento moderno como lo conocemos es Hoffman. Edgar Allan Poe también acabó de definirlo, creo yo, y es igual inevitable en una lista de este estilo. El barril amontillado además es una gran historia, es también una historia de venganza con toda esta estética lúgubre que le encantaba a Poe y que por el desarrollo de la estética lúgubre, siniestra dentro de sus textos, se convertiría después en una gran influencia para la narrativa francesa cuando lo tradujo Charles Baudelaire. Entonces sí, debería estar aquí. En el número 19 está El capote de Nikolai Gogol. Es como ponerle una medalla al Everest, con la única diferencia es que casi la gran mayoría de lectores que comienzan o que a lo mejor no saben tanto en ciertas literaturas no saben que es un Everest, porque Gogol tiene la misma importancia, creo yo, que Poe, que Kafka, que los grandes autores, que Melville, pero no es tan conocido tristemente. Tampoco es que sea un completo desconocido, es un autor muy popular. Lo que estoy diciendo es que no es tan popular como debería serlo, porque debería estar a la altura de los grandes nombres de la literatura. Es un genio, además tiene muchos textos, es de esos pocos autores que sí podrías poner 3 o 4 textos de él en una lista de este estilo. El capote es el que me gusta más a mí. Es, como muchos textos humorísticos de esta lista, algo que comienza como una broma y termina como una tragedia, una horrible tragedia. Y esta tragedia además que sigue teniendo sus toques humorísticos al final, pero es la misma risa que Kafka, que es una risa nerviosa, angustiosa, ansiosa. Es la historia de un capote, de un hombre que se cambia su abrigo, porque un capote es un abrigo, compra uno nuevo y las cosas le van mal. Es maravilloso. Si tienen que leer una pequeña selección de los relatos aquí incluidos, además de Bartleby el escribiente, El capote es otro que deben, por favor, bueno, no deben, nadie debe leer nada por obligación, pero que recomiendo mucho que lean porque es una de las grandes obras. Para que se den una idea, Nabokov dijo en este tipo de hipérboles que les encanta a los críticos que solo conocía 2 textos perfectos en la literatura. Uno era La metamorfosis de Kafka y la otra era El capote. Eso lo dice en su curso de literatura europea. Es un gran relato. En el número 20 está El color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft. Estilísticamente Lovecraft a mí no me llama mucho la atención, es el contrario de Gabriel García Márquez, porque como autor me gusta mucho. Tiene unos textos increíblemente interesantes y además tiene una imaginación agudísima, porque por ejemplo El color que cayó del cielo es básicamente la expresión del terror, del máximo terror a través del color. Eso es algo que yo en lo personal no había visto antes en la literatura, y creo que Lovecraft tiene estos chispazos de genialidad, de una imaginación, de lograr concebir el terror en distintas formas, en formas muy originales, quizá no planteadas como él las plantea en ningún otro relato antes de él. Con todo, no sé si lo incluiría en una lista de este estilo, porque como ya he dicho, estilísticamente hablando, Lovecraft a veces puede cometer unos errores o tiene unas salidas que se supone que son terroríficas pero terminan siendo cómicas sin quererlo. Es un escritor muy desigual. Por pura imaginación, si hablamos de pura imaginación, sí debería estar en esta lista, pero estilísticamente es quizá de los que más cojean. En el número 21 está El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Ya he comentado lo que pienso de Edgar Allan Poe. ¿Debería ser El corazón del ator uno de los relatos de esta lista? Sí, podría ser. El corazón del ator es la historia de la angustia criminal, por decirlo de alguna manera. Es un criminal que termina presa de su propia ansiedad precisamente por el crimen que cometió, por la culpa, por decirlo de alguna manera. Aunque no sé si sea culpa o sea más bien el temor de ser descubierto, pero bueno. En el número 22 está El cuentista, Saki. Saki es un
escritor británico, si no recuerdo mal. Lo que sí recuerdo es que es muy muy bueno, es de los mejores escritores humoristas que se afinquen en la narrativa breve de los que yo he leído. El cuentista es este tipo de texto satírico que está enfocado a burlarse de las normas sociales de la sociedad en la que él vive, en este caso del puritanismo británico, y de esta idea de que se tiene que ser muy 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 bueno porque se debe ser muy bueno y punto. Y el cuentista subvierte esta ideología y es divertidísimo y es muy creativo, y aunque la crítica es tremendamente obvia, eso sí, Saki nunca es sutil, no es sutil porque no quiere ser sutil. De todas maneras está muy bien elaborada la crítica y es muy graciosa y la desarrolla con una prosa muy elegante. Entonces sí, debería estar Saki y podría ser cuentista. No es mi texto favorito de él, pero cuentista también es uno de sus textos más representativos. En el número 23 está El cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde, y creo que es el único cuento que realmente me fascina a Oscar Wilde. A mí me parece que como Saki está enfocado a través muchas veces de la ironía, pero más de la tragedia, a criticar las normas morales de su época, las normas morales de la sociedad en la que él vivía. También como Saki es muy evidente en estas críticas, no quiere ser sutil. Y es que pasa también como con Gabriel García Márquez, de que no me gusta, pero entiendo por qué lo incluyen en esta lista, porque sus textos están estilísticamente hablando muy bien elaborados, es preciosista, es un texto muy, muy rico en este sentido preciosista, como el decadentismo francés, por ejemplo, o como los textos de Poe, solo que no es casi nunca terrorífico, pero sí son textos muy adornados. Y sí, podría estar perfectamente perfectamente podría estar aquí. De nuevo, a mí no me gusta porque me parece demasiado sentimental, pero entiendo por qué podrían incluirlo en una lista de esta naturaleza. En el número 24 está El destino de un hombre, de Mikhail Sholokhov. Aquí es como tengo un problema porque hasta donde sé, después se incluyó este fragmento en una obra mucho mayor, en una novela, y no sé si es que se publicó primero como cuento o si es un extracto de esta novela. De todas maneras, es un texto casi melodramático, honestamente. No estoy muy seguro de que yo lo incluiría en esta lista. Es la historia de un hombre al que le ocurren muchísimas tragedias, y es un texto muy sentimental que está enfocado a la lágrima, y es un buen relato, pero no me parece que tenga nada extraordinario estilísticamente hablando. A pesar de que Sholokhov creo que obtuvo el premio Nobel, si no me equivoco, pero en lo personal es de esos textos en los que me cuesta ver qué es lo extraordinario de él, a pesar de que es un buen relato. Yo no lo incluiría. En el número 25 está El día no restituido, de Giovanni Papini. Giovanni Papini es un gran autor italiano. Durante un tiempo fue mi narrador italiano favorito. Era muy malditista, muy de escritor maldito, perdón. Y a principio de su carrera era blasfemo a más no poder. Después se hizo un cristiano converso, casi extremista también. El día no restituido, bueno, ese cambio en su profesión no afectó a la calidad de su obra literaria, según yo. Hay otros que sí dicen que antes de volverse cristiano era mucho mejor. En fin, El día no restituido es un gran texto. Es un texto fantástico, como la gran mayoría de la obra de Giovanni Papini, y habla sobre la juventud. Sí, es un texto sobre la juventud, sobre poder o no poder recuperar la juventud, y tiene elementos humorísticos mezclados con una ironía, pero una ironía muy rabiosa, porque si algo distingue a Giovanni Papini es que muchos de sus textos parecen escritos con furia, porque tiene unas críticas muy severas a todo. Parece que nada le gusta, que detesta todo, que es completamente misántropo. Me gustan más otros relatos de él, pero sí debería estar incluido en esta lista, y tiene varios textos de hecho que podrían entrar aquí. El número 26 es de Francis Scott Fitzgerald, su cuento El diamante tan grande como el Ritz. Es uno de los grandes narradores estadounidenses. Harold Bloom lo pone en su lista de los cuentos y cuentistas cercanos al cuento, y casi la mayoría les dirán que es uno de los mejores narradores que han existido en cuanto al relato corto. A mí en lo personal no me gusta tampoco, pero entiendo por qué lo incluyen en una lista de esta naturaleza, porque sí es un gran narrador. Sus historias son mucho historias de aventuras. Si a ustedes les gusta la literatura de aventuras, la literatura donde pasan muchas cosas, que son casi como películas de acción, Fitzgerald es su tipo. Ahora, ¿lo incluiría yo en esta lista?
Quizás si fuera mi lista personal, no. Pero de nuevo, sí podría estar y debería estar, de hecho, en una lista sobre los mejores relatos de la historia. Todo y que a mí no me parece una literatura tan atractiva, pero de nuevo es una historia muy bien contada y además es una historia increíblemente interesante si ustedes son de este tipo de literatura de acción, de aventuras. En el número 27 está el episodio de Google Maps de Woody Allen, otros textos que no incluiría, que directamente les digo que yo no entiendo qué hace en esta lista. Es un texto humorístico, pero es un humor un poco rancio ya, y además de estas bromas muy estereotípicas norteamericanas, creo que no tiene absolutamente nada que lo haga sobresaliente. Está bien narrado, pero no está excelentemente bien narrado, y se trata sobre el viaje a mundos literarios. Y si les interesa, leerlo. En lo personal no creo que deba estar en esta lista, simplemente porque ni en estilo ni en trama me parecen sobresalientes. Son textos buenos, pero no más que eso. Y es una lástima porque se supone que es una lista de los mejores relatos, no de relatos que están bien y ya. En el número 28 está El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Ya he dicho qué pienso de Edgar Allan Poe. Debería estar El Escarabajo de Oro en esta lista. Es uno de sus grandes relatos, sí podría ser. De nuevo, yo elegiría solo un texto por autor y ya. No 5, no 6, no 7, no, un texto. Y ya, y me molesta mucho realmente que esta lista tenga nombres tan repetidos. Pero bueno. En el número 29 está El extraño caso de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Lo que he dicho antes y que de que Fitzgerald debería estar en esta lista, sí, a mí no me gusta, pero también comentarles de nuevo que pueden ver, escucharán constantemente nombres repetidos y da la sensación de que, de nuevo, el que elaboró la lista no investigó a profundidad lo que quería hacer, y tristemente eso pareciera dar la imagen de que no ha leído tantos cuentistas. Seguramente que sí que ha leído muchos, y yo soy el primero que me molesta cuando alguien asume que no conozco más de lo que hago evidente. Pero también creo que la imagen que refleja esta lista es eso, de una investigación muy pobre y una elaboración muy apresurada. En el número 30, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Ya he dicho lo que pienso de Oscar Wilde, debería estar. Sí, El fantasma de Canterville es de sus textos más conocidos, así que supongo que también, de nuevo, a mí no me apasiona, pero entiendo cómo alguien podría incluirlo en esta lista. El gato negro de Edgar Allan Poe. ¿Ven lo que digo? Es como cansado simplemente repetir siempre los mismos nombres. ¿De verdad piensa el que ha elaborado esta lista? ¿O que no hay otros grandes cuentistas que en toda la historia del cuento, del relato breve, no han existido autores a la altura de Poe? Yo les diré que sí, que hay muchos autores a la altura de Poe. Pero bueno, El gato negro debe estar en esta lista. Sí, es posible, es una buena opción. El número 32, El gigante egoísta de Oscar Wilde. Lo que ya les había dicho antes, entonces no me repetiré. El gigante egoísta, eso sí, es un texto sobre un gigante que es egoísta y que sufre una transformación a lo largo del texto, ¿no? Que pasa de ser una persona fría a ser una persona mucho más bondadosa, si se quiere. Es una historia de redención, creo se podría decir. El número 33, El golpe de gracia de Ambrose Bierce. Ya he comentado antes Ambrose Bierce. A mí en lo personal no me parece destacable, pero bueno. El número 34, El guardaagujas de Juan José Arreola. Juan José Arreola es uno de los grandes cuentistas mexicanos del siglo XX, bueno, en general de toda la historia. Durante un tiempo hubo una discusión dentro de la literatura de que si se debía escribir como Rulfo, si se debía escribir como Arreola, es decir, si se debían tener preocupaciones nacionales y representar el sufrimiento del pueblo mexicano, o si se debería optar por una literatura mucho más vanguardista en el sentido de experimental o cosmopolita. Y Rodolfo representaba una facción y Juan José Arreola la otra, representando una facción para los críticos, no para ellos, porque ellos no tenían ese conflicto. Cada uno había elegido su poética y estaban bien. Pero eso lo que quiere decir es la importancia de Arreola para convertirse en uno de los modelos narrativos de la literatura de mi país. Es un gran cuentista, sí podría estar en una lista de este tipo. El guardaagujas es quizás su relato más conocido, no es mi favorito como ustedes posiblemente sepan es La Migala, pero el guardaagujas también es un excelente relato. Es un relato como muy kafkiano que habla sobre la burocracia, en este sentido la burocracia de los viajes en trenes, y que termina con un absurdo, o que va hacia líneas cada vez más absurdas. En el número 35 está Lorla de Guillaume Maupassant. Ya he comentado Guillaume Maupassant, es de sus pocos autores que sí que podrían estar varias veces en una lista. De todas maneras yo elegiría solo uno de él.
El Orla es un texto fantástico de terror. Un booktuber que sigo aquí, que se llama creo que Bookchemis, dice que el Orla es el mejor relato de horror cósmico que él ha leído. O sea, mejor que los que escribió Lovecraft, a pesar de que Lovecraft se supone que es el iniciador a este tipo de terror. Yo no sé si es un terror cósmico el del Orla, lo que sí sé es que es un texto muy bien narrado, que como muchos textos fantásticos de su época jugaban entre lo fantástico como lo real, es decir, que lo que ocurría en el texto podía tener una lectura fantástica, pero que también podía tener una lectura psicológica, en el sentido de que no quedaba nunca claro si lo que te decía el narrador era verdad o eran sus alucinaciones o las alucinaciones de una mente tocada por la locura. Y sí, debería estar aquí, podría estar perfectamente en una lista de los 100 mejores relatos. En el número 36, El Inmortal, de Jorge Luis Borges. Ya les he comentado a Borges. El Inmortal trata sobre un hombre que se convierte en inmortal después de encontrar un río que le otorga a quien bebe de sus aguas la inmortalidad. Y trata la inmortalidad como algo horrible. Es uno de los grandes textos de Borges, o al menos uno de los más icónicos. A mí me gusta mucho, sí podría estar en esta lista. En el número 37, El Jorobadito, de Roberto Ar. Roberto Ar, así como antes había hablado de que Rulfo y Arreola eran como dos modelos de literatura en su país, lo mismo llegó a pasar con Art y con Borges, que de hecho hay dos grupos que se formaron, no alrededor, pero que sí las figuras centrales eran Borges y Art, y uno era eso, la literatura un poco más del pueblo, con tendencias más sociales, y la otra era la literatura cosmopolita. Todo eso se los digo solo para que tengan en cuenta la importancia de Art dentro de la literatura argentina. Es un gran narrador, a mí me gusta mucho. El Jorobadito es un excelente texto que habla sobre un jorobito, que es con ese cliché que ha existido durante la literatura de que las personas maltrechas o que tienen alguna deformación son la representación del mal o la perversidad, y juega con este cliché. A mí no me gusta este cliché, pero ha existido en la literatura. Narrativamente hablando, únicamente hablando del estilo, es un gran texto. Entiendo por qué lo tendrían aquí. Lo cierto es que también hay un sentido como de explicación de este mal que representa el Jorobadito, una explicación social de este mal, y de alguna manera se podría hablar casi que de una disculpa por parte de Ar de la actitud del Jorobadito, pero también es un texto muy cargado de ironía, entonces tampoco podemos leer tampoco podemos leer el texto como una disculpa sociológica, pero es un gran relato de todas maneras. En el número 38, El Nadador, de John Cheever. John Cheever es uno de los cuentistas más destacados de Estados Unidos, está en el canon del cuento de Harold Bloom. El Nadador es su cuento más destacado, bueno, el más conocido de él. Es un texto muy bueno, casi todos sus textos están ubicados en el ámbito suburbano de Estados Unidos. Este texto en específico tiene toques fantásticos. Habla de un hombre que hace una suerte de circuito a través de varias piscinas que hay en su como colonia, por decirlo de alguna manera. Y es un gran texto de un estilo muy parco, como la mayoría de los textos de John Cheever, sin llegar al extremo de otros de sus contemporáneos, como Carver. Pero sí podría estar perfectamente en esta lista, porque de hecho sí es uno de los grandes cuentos estadounidenses del siglo pasado. En el número 39 está El Perseguidor, de Julio Cortázar. Ya he comentado a Julio Cortázar. De sus textos breves, El Perseguidor es mi favorito, pero no sé si podemos considerarlo un cuento, porque está a caballo entre el cuento y la novela. Habla de la historia de un jazzista que es muy bueno, pero que tiene muchos problemas existenciales. Y el jazzista es básicamente Charlie Parker. Es de nuevo una de las grandes narraciones de Cortázar, una de sus, creo que, narraciones mejor conseguidas. Tiene toda una parte donde hace una reflexión sobre el tiempo a través de elevadores, a través de una alegoría con elevadores, que es de verdad, creo que de las mejores páginas que escribió Cortázar en toda su vida, o de las que yo he leído. Es un gran texto, podría estar aquí, solo que es eso, está a caballo entre la novela corta y el cuento, entonces no sé si se le puede considerar un cuento. En el número 40 está El Pirata de la Costa, de Francis Scott Fitzgerald. Lo que he dicho antes, la trama del Pirata de la Costa es como estas películas románticas estadounidenses, donde hay un gran gesto de amor que se supone que es muy romántico, pero que puede dar un poco de cringe. Es algo así.
Es la historia de... Si han visto 10 cosas que odio de ti, es la misma dinámica de pareja. Es la misma dinámica de pareja. Y es eso, es... A mí no me gusta. Este cuento específico de Fitzgerald no me gusta mucho, pero... sí, no. Este es uno de los pocos que creo que no deberían estar en esta lista de Fitzgerald. En el número 41, El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Ya he comentado Edgar Allan Poe. El Pozo y el Péndulo es la historia de una tortura y de lo que parece una muerte inevitable, y es un manejo de la atención maestral, es una clase sobre cómo debe ser la atención en un relato, así que sí que debería estar aquí. En el número 42 está El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ya he comentado Oscar Wilde. El Príncipe Feliz también es uno de sus textos más reconocidos o más populares. Y es eso, como casi la mayoría de los textos de Oscar Wilde son alegorías y críticas a la superficialidad o puritanismo de su época. Ataca las dos cosas, y esa es una alegoría quizá demasiado obvia, pero igual es un texto como lindo. Supongo que si eres de las personas que te gustan eso, los textos con moral evidente, y que te gusta que sean trágicos, pero que en su tragedia haya algo como muy lindo, muy hermoso, muy tierno, este es uno de ellos. Y sí, podría estar aquí, supongo. En el número 43, El rastro de tu sangre en la nieve. Ya he comentado a Gabriel García Márquez, que es el autor de este relato. Y es un relato muy hiperbólico, como muchos de los relatos de Gabriel García Márquez. Trata de una mujer que se lastima y poco a poco se va desangrando. Y eso, y sí, es un texto bastante bien escrito, creo yo. De nuevo, no es de mi gusto, pero sí que entiendo por qué lo incluiría en una lista de esta naturaleza. En el número 44 está El regalo de los Reyes Magos de O. Henry. Este es un autor muy conocido estadounidense. Bloom lo incluye en su lista de cuentos y cuentistas, el canon del cuento. A mí no me gusta nada, me parece un autor increíblemente chantajista, un autor muy, ¿cómo decirlo?, muy tramposo. Básicamente creo que la mayoría de su literatura es una literatura de trucos y de vueltas de tuercas y de sentimentalismos. A mí no me gusta. Se supone que es uno de los grandes autores, tanto así que el premio más importante de relato breve en Estados Unidos se llama el premio O. Henry, pero yo en lo personal no lo pondría en esta lista, a menos de que hablemos de su importancia histórica. Históricamente hablando sí que ha sido muy importante por su popularidad, pero formalmente hablando a mí no me gusta mucho. El número 45, El regalo de los Reyes, de hecho es por cierto, una anécdota muy conocida que seguramente la habrán visto incluso en películas mexicanas, y simplemente se trata de dos personas enamoradas que no tienen mucho dinero y que están buscando hacerle un regalo a la otra persona. En el número 45 está El ruido del trueno de Ray Bradbury. Bradbury tampoco me gusta mucho, pero sí que entiendo cuál es su importancia, ya no solo histórica sino literaria, porque escribe muy bien. Y él no sé por qué no me gusta, porque tiene todo lo que me debería de gustar. Es un texto de ciencia ficción o fantásticos, donde generalmente expresa un gran amor por la literatura, porque todos sus textos tienen, bueno, no sé si todos, pero muchos de sus textos tienen referencias literarias. Y eso, son alegatos apasionados en favor de la importancia del arte y la literatura. Quizá por eso me gustan, porque antes a mí sí me parecía que la literatura es esencial en la vida de uno, bueno, el arte. Y ahora ya no pienso eso, ya pienso que la literatura es como cualquier otra afición que uno tenga. Y quizá por eso mi perspectiva ya se ha distanciado de lo que él trata de representar, pero como autor es un gran autor. El ruido del trueno, si no recuerdo mal, es la historia de una cacería a través del tiempo. Se hace un viaje a través del tiempo para cazar, en este caso creo que son dinosaurios, y sí, es un relato muy interesante y muy bien contado. En el número 46 está El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, el texto más conocido de Andersen. Yo creo que tiene cuentos mucho mejores, pero mucho mejores. Es una crítica social de nuevo a la superficialidad de la época. Creo que todos o la mayoría saben de qué va El traje nuevo del emperador. Es sobre unos estafadores que le dicen a Rey que le harán un traje, pero que este traje solo lo pueden ver las personas, creo que en esta versión es las personas inteligentes, porque además es una fábula que ha existido mucho tiempo. Por ejemplo, Cervantes tiene un texto teatral donde habla de esto, se llama El retablo de las maravillas, creo que se llama el de Cervantes, y es eso, y es
un retablo que solo pueden ver en el caso de la historia de Cervantes aquellos que tengan sangre cristiana vieja, es decir, que no sean judíos. En el caso creo que de Andersen, aquellos que no sean tontos pueden ver el texto. Creo que hay mejores relatos de Andersen, pero entiendo por qué se pondría este texto dentro de esta lista, porque es uno de los más importantes dentro de la literatura y históricamente es muy significativo, y además Andersen es un gran narrador, en pocas palabras, y está en el canon de cuentos y cuentistas, en el canon del cuento de Bloom, Andersen. En el número 47 está En el bosque de Akutagawa. Akutagawa es creo que el cuentista más importante de Japón, según varios críticos. Yo no he leído tanto de Japón como asevera eso, pero normalmente veo que lo nombran como uno de los cuentistas más importantes. El premio literario japonés más importante, si no me equivoco, tiene su nombre. En el bosque es un gran relato que además inspiró la película Rashomon de Kurosawa. Y si han visto la película Rashomon ya saben de qué irá. Es básicamente un crimen contado desde varias perspectivas. Es una prosa muy muy pulida, pero increíblemente bien pulida, que juega con la idea de verdad, porque uno nunca acaba de saber cuál de todas las versiones es la verdadera, que es algo además de una de las preocupaciones más importantes del siglo XX dentro de la literatura, es que es el discernimiento entre la realidad y la fantasía, y si lo mismo que se narra es en sí mismo dudoso. Es un gran texto y sí debería estar aquí. En el número 48 está En memoria de Paulina, de Adolfo Bioy Casares. Este es uno de sus relatos más conocidos. Adolfo Bioy Casares es miembro de la revista El Sur, era amigo de Borges. Muchas veces se ha dicho que es básicamente como un otro Borges, pero hay muchas características del estilo de Bioy Casares que lo separan de Borges, como por ejemplo es más irónico, a pesar de que también hay ironía en Borges. Bioy Casares es muchísimo más irónico y además se adentra más en textos de temática amorosa. Borges no escribe tanto sobre el amor, Bioy Casares sí escribe mucho sobre el amor. Su obra más conocida, su obra más conocida seguramente, que es la mención de Morel, es un texto de temática amorosa que según Borges no sería hiperbólico catalogar de perfecta. Por supuesto eso es una hipérbole, pero lo que Borges quiere decir con eso es que es un texto destacable y muy bien construido, igual que En memoria de Paulina, que también es un texto amoroso, que habla sobre una persona que adora tanto a otra como al punto de idealizarla. Y además hay un triángulo amoroso y además hay elementos fantásticos. Y sí, yo creo que podría estar perfectamente en esta lista. En el número 49 tenemos Encender una hoguera de Jack London. Jack London en Estados Unidos es muy conocido. No sé qué tan conocido sea fuera de Estados Unidos, pero son textos muy muy parecidos a los de Horacio Quiroga. Encender una hoguera es también la historia de lo que debería ser un transcurso normal de un lugar a otro, que termina convirtiéndose en una tragedia horrible porque cada vez las cosas van de mal en peor. Y a ver, es igual de interesante que los de Quiroga, pero de nuevo no sé si lo incluir en esta lista. Es de estos textos que están en el borde entre si poder catalogarse como un gran relato y ser solo un muy buen relato. No podría decidirme a incluirlo, yo creo, en los 100 mejores relatos de la historia. Hasta aquí con esta parte del video. Subiré este mismo día la segunda parte, donde tendrán la mitad de los mejores cuentos según esta lista. Y lo he hecho básicamente porque estos dos videos son juntos bastante largos, y así de esta manera pueden ver solo uno y en alguna otra ocasión en la segunda parte. Y sin más, nos vemos en el siguiente video.